Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre tenemos temas súper interesantes. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, ¿qué les digo? Un poco complejo de entender, esto que está muy de moda del déficit de atención, y precisamente para eso teníamos que tener a una experta, y Gina está con nosotros el día de hoy. Si se lo perdieron en radio, bueno, hoy vamos a hablar un poquito más denso, siempre es distinta la entrevista, entonces pongan mucha atención. Bienvenida Gina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, excelente de estar aquí en tu programa ahora aquí en televisión. Pues muchas gracias porque nos vas a dar una luz a todas las mamás, sobre todo que no sabemos cómo, más bien cómo diagnosticar, que bueno, además no estamos calificadas, la mayoría de nosotras, pero no sabemos qué es lo que tienen nuestros hijos, o ya sabes que está muy de moda esto de, hay que darle unos chochitos para que se enfoque, o este tipo de cosas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del déficit de atención y primero me gustaría empezar por explicarle a la gente qué es este famoso, ya ahora por todas partes se habla, este famoso déficit de atención. Bueno, pues es muy importante mencionar, Nash, que el déficit de atención no es algo inventado, es una enfermedad de comportamiento, por lo tanto es algo que el niño no puede controlar, no es algo que sea de vez en cuando o en cualquier lugar, sino más bien es algo constante. Los padres se tienen que dar cuenta, los primeros signos es de que el niño hace berrinche por todo o no se concentra, pero en la mayoría de las veces. Entonces es muy importante poner mucha atención en diferentes signos, no porque tu niño no te haga caso quiere decir que tiene déficit de atención. O no porque está haciendo un berrinche, porque no le compraste un juguete, porque también es cierto que pasan por etapas, ¿no? O sea, hay niños, no sé, dicen los famosos 2 o los famosos 3, y también depende muchísimo de tu hijo, de cómo lo has educado, las cosas que ha estado viendo, aprenden mucho de otros niños, ¿no? Entonces, esas cositas también tienen que ver con cómo se está comportando tu hijo. Y digo esto porque muchas veces decimos, ya lleva una semana muy mal, ya mi hijo está mal, lo tengo que llevar ya ni siquiera a un psicólogo, a un psiquiatra, porque ya no lo aguanto, ¿no? Eso puede pasar también. Sí, claro, llega un momento en que los papás ya no saben qué hacer y lo mejor es tener dos tipos de diagnóstico, tanto el psicológico como el médico. El psicológico, nosotros hacemos baterías psicométricas donde vamos a medir si es realmente déficit de atención, si tiene ansiedad, si tiene depresión, porque muchas veces se combina con otros trastornos. El 35% de las veces este comportamiento se combina con otro tipo de enfermedad, lo cual lo hace más complicado para los padres y más difícil de llevar para el niño. Ah, mira, y eso sí no lo sabía. O sea, que se puede combinar con además de varias situaciones, varias enfermedades. Sí, claro. Ok. Y entonces, dentro de estas cositas que estamos hablando ahorita, ¿qué enfermedades crees que pueden alterar? Bueno, en primera, por ejemplo, los papás pueden darse cuenta en el aprendizaje. El aprendizaje, si los niños no están bien en matemáticas, pero realmente no pueden reconocer bien los números, no pueden leer adecuadamente, entonces estaríamos combinando con aprendizaje y déficit. Si el trastorno de déficit de atención se va a combinar, por ejemplo, con una inatención, donde el niño realmente lo que está es aislado y donde más bien se le olvidan las cosas, podríamos estar pensando de un déficit con depresión o con un déficit con ansiedad. Entonces es muy importante, sobre todo con niños más que con niñas, ya que hay una prevalencia más en niños que en niñas. Eso es algo muy importante. Y sobre todo prevenir, Nash. ¿Qué es prevenir? Bueno, la mayoría de los casos esto es porque el cerebro no se desarrolló, todo el sistema límbico y los neurotransmisores no están bien desarrollados y se cree que es cuando las madres ingirieron alcohol durante el embarazo, cuando los niños nacieron con bajo peso o cuando nacieron prematuros. Pero no quiere decir que a fuerza, los niños que han tenido déficit de atención, a fuerza sea porque la mamá haya consumido algo de esto. O sea, pueden ser otros variantes. Bueno, es la mayoría del variante, y de hecho se cree, y hay investigaciones en Holanda de este año que se cree, es genético. La mayoría es genético, entonces, bueno, hay que poner puntos rojos y focos rojos sobre todo. El hecho de que no debemos de consumir esta clase de líquidos o de drogas o de alguna sustancia, exacto, alcohol, que nos pueda generar un mal desarrollo del niño y por lo tanto, bueno, un posible problema que le va a afectar toda su vida, ya que el déficit de atención no tiene cura. Ok, que eso también es importante decirlo. Y ahorita les vamos a decir por qué es que no tiene cura. Y no se preocupen, los que ya están pasando, ya pasaron por todo el diagnóstico y demás, que no se alerten, no se preocupen. Ahorita nos va a decir un poquito más. Así que no se vayan, que ya volvemos.
Y bueno, les decíamos que no se alarmen, que no es tan preocupante la situación. Sí no tiene cura, pero sí hay cómo llevarla, ¿no? Claro ¿Cómo controlarla? Sí. Hay una manera de controlarla, primero con psicoterapia. El niño tiene que ir continuamente a psicoterapia, ya que nosotros en el consultorio les enseñamos a poder canalizar toda esa energía o toda esa ansiedad para cosas positivas e inclusive llegar a ser un adulto donde las personas no se dan cuenta que él tiene déficit de atención, ya que hay adultos con déficit de atención. Ok, y ahora te quiero preguntar, a ver, se puede manejar, se puede dar psicoterapia como tú decías y todo este tipo de cosas, pero se podría ser que se desarrolle, o sea, que no te des cuenta hasta que la persona tenga 30 años de edad. Bueno, muchas veces se confunde porque, bueno, los padres de familia o los amigos creen, ay, bueno, el niño es muy callado o el niño, bueno, siempre fue revoltoso. Entonces, bueno, depende. Todas las personas tenemos habilidades para podernos apoyar, depende de la situación que nos esté alcanzando. Hay personas que sin necesidad de ayuda lo pueden superar, pero la mayoría de las veces se sale del rango completamente normal y realmente necesita apoyo psicológico y médico, inclusive medicamento. Entonces, es muy importante los papás, los tutores y los maestros estar completamente al pendiente de conductas que no son apropiadas para llegar a tener una clara diagnóstico y sobre todo a tiempo. O sea, para que no estén pensando, no quiere decir que porque todos los amigos te digan, tus hijos tienen tal, quiere decir que sea. Siempre tienes que consultar a un médico, a un especialista y demás. Pero sí estar alertas porque hay muchas veces, sobre todo hoy en día, los papás trabajamos mucho y hay veces que nosotros no somos los que convivimos con los niños tan de cerca. Muchas veces son o los maestros o los papás de otros amiguitos o quizás la gente que los cuida y demás. Entonces, sí tener en cuenta los comentarios que tiene la gente que los rodea, ¿no? Sí, claro, es súper importante realmente estar muy atentos de la gente que lo cuida, con las personas que convive y si tienes tú la duda, si realmente dentro de ti piensas, mi hijo creo que realmente este comportamiento no es normal, entonces lo mejor es buscar ayuda, sobre todo un psicólogo o un médico, para estar seguros y no automedicarnos sobre todo, nunca automedicar o tomar decisiones sin consultar a un profesional. Que eso es súper importante y de verdad que ténganlo muy en cuenta porque de repente ahora con estas cosas naturales y demás nos da por automedicar o decir, ay, me dijeron que al hijo de no sé quién que se comporte exactamente igual que mi hijo, le dieron esto y se lo voy a dar. O sea, eso no, porque además cada niño es diferente y pueden ser variaciones como lo que tú decías. Entonces estén bien atentos para que no se confundan y no hagan pasar a sus niñitos por momentos que de verdad son completamente innecesarios. Ahora te quiero decir, podríamos decir, al principio decías que podrían ser berrinchudos, podríamos dar como 5 cosas, o no sé, las que tú digas, que son señales de que tu hijo está pasando o que sufre de déficit de atención. Por supuesto, bueno, la primera es que prevalece después de los 6 años. O sea, si ya después pasó de los 6 años y ya no tiene ese comportamiento, que es lo normal cuando el niño está aprendiendo límites, entonces realmente ya no estaría bajo esa prevalencia de un déficit de atención. Lo segundo es que el niño se comporta exactamente igual o de berrinchudo, de depresivo, de ansioso en los mismos sitios. No importa si está en el parque, en la escuela, con el abuelo, siempre se comporta de manera igual. Tercero, el niño normalmente tiene dificultades o de dormir o tiene dificultades para poderse enfocar en actividades de la escuela. Tercero o cuarto, ya ni sé, realmente los maestros suelen tener bastantes quejas y no nada más porque el niño sea revoltoso, sino porque el niño no se está comportando o conviviendo con los demás niños. Y yo creo que el quinto, y en su mayoría, el niño normalmente se nota que está teniendo un problema para poder desarrollarse todas sus habilidades que está aprendiendo. El niño no se nota contento y creo que eso es lo principal y el mayor objetivo de ser padres o ser buenos cuidadores, darnos cuenta si nuestro niño está feliz o no y si requiere de una ayuda. Eso es bien importante, oigan, y es muy triste. Tenemos que ir a un corte comercial y no se vayan, que ya volvemos y ahora sí con unos tips de cómo conllevar de alguna forma este tipo de situaciones. Así que no se vayan, ya volvemos con más con nuestra especialista Gina.
Bueno, y les digo que ya hemos hablado un poquito sobre lo que es el déficit de atención. Ya nos dio unos tips de cómo identificar y claro, a esto se suman muchísimas más cosas, ¿no? Que son mucho más especialistas y por supuesto de la gente que sabe del tema y que llevan años estudiándolo. Ahora te quiero preguntar, para la gente que ya está dentro de esta situación, que ya lleva tiempo quizás lidiando con este tipo de problemas, ¿qué les puedes decir, Gina? ¿Qué podemos darles? Quizás algunos consejos para que no se la estén pasando tan mal. Bueno, lo primero es psicoeducación. De hecho, esta información es precisamente informarnos tanto a los padres de familia que ya están viviendo esto como a las personas que están cerca de alguien así. Hay que comprender siempre la comprensión porque no sabemos si ese niño o esos padres de familia estén pasando por una situación de enfermedad que realmente no lo puedan controlar o que estén en terapia. Entonces, sobre todo, paciencia, comprensión y tolerancia. Creo que es lo mejor. Y visitar médico y psicólogo antes de cualquier otro diagnóstico. Okay, que eso es súper importante, oigan, y yo les comparto lo de la paciencia y lo de la tolerancia, porque no solamente los papás o la gente, los adultos que vivimos alrededor de estos niñitos, no solamente somos los que padecemos, los niños tampoco se la están pasando bien, o sea, también es un problema para los niños también, porque no alcanzan a entender, a veces sienten que los juzgamos, que no los entendemos, que no encajan con el ambiente en el que están, y bueno, es estresante para ellos también, y sobre todo esto de la ansiedad, ¿no? Que de por sí ya son niños que sufren un poco de ansiedad, y si nosotros le agregamos esta forma de tratarlos, o quizás de maltratarlos sin saber, creo que puede ser mucho más triste, y bueno, les digo que la ignorancia, ¿no? O sea, el no saber, de verdad que es lo peor y es la mejor forma de mantener un ambiente negativo y no saber cómo ayudar. Sí, realmente es prevenir, estar atentos, sobre todo porque todos los padres tienen como objetivo que sus hijos lleguen a ser independientes, unas personas de bien, sin ningún problema, y cuando no se detecta a tiempo son adultos que cambian constantemente de trabajo, no tienen relaciones amorosas, constante, de buen término, normalmente terminan y empiezan otra, tienen problemas, baja autoestima, deudas, entonces realmente esto desemboca en un grave problema, no solamente en que sea un niño que no se pueda controlar, entonces hay que pensar en el futuro y hay que estar muy atentos a los signos y buscar atención profesional. Oye, te quiero preguntar, para todos los que nos están viendo y que todavía siguen muy confundidos y que no saben qué hacer y demás, cuando descubres que tu hijo tiene déficit de atención, ¿es cierto, este es uno de los mitos, es cierto que debe tomar terapia el resto de su vida? Pues mira, qué buena pregunta. Existen dos tipos de tratamiento. Uno es cuando el médico y el psicólogo quedan de acuerdo en que el niño tiene déficit de atención. Si requiere medicamento, normalmente se aplica 1 año de medicamento con psicoterapia. Si después de 1 año el niño reaccionó y se ve que los neurotransmisores de su cerebro están funcionando bien y ya no necesita medicamento, se recomienda que continúe con psicoterapia mínimo 1 año más, para darle las habilidades, para enseñar al niño. Después de eso, normalmente se van alternando las citas psicoterapéuticas cada 3 meses, después cada 6 y ya después seguimientos de 1 año, hasta que la familia, el niño o la persona deciden que realmente tiene las características y se deja por un lado. Depende del niño, puede continuar con medicamento o con psicoterapia, depende si es el caso. Okay, entonces tiene que ser muy específico, depende de cada. Ahora te quiero preguntar, esto también tiene que ver con la forma en la que hemos educado. Estoy hablando un poco de los mitos, porque hay mucha gente, muchas mamás, sobre todo que las mamás, desde el momento que nos dicen estamos embarazadas, empezamos con la culpa. Y arrastramos la culpa y nos echamos la culpa de todo, de que si el niño le dio hipo en nuestra pancita, que si el niño está bajo de peso, que si el niño es distraído, que si el niño... Todo tenemos la culpa las mamás y nosotras la asumimos y vivimos con eso. Ahora, podría decirse que es culpa nuestra, de la mamá, por ejemplo, que nuestro hijo tenía déficit de atención. Creo que es... Sí, bueno, normalmente es el primer mito, pero no. Nada tiene que ver el tipo de educación o si los padres estaban presentes en casa, si trabajaban, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un problema orgánico del cerebro, del sistema límbico que no se desarrolló. Independientemente del tipo de padres, eso no es el motivo. Ok,
Ok, entonces nos tenemos que ir por un corte comercial y ya volvemos con el resto de los mitos y ya ahora sí cerrando el programa para que no se vayan y anoten ya lo último. No se vayan que ya volvemos. Y seguimos aquí con nuestra especialista, la psicóloga Gina. Y bueno, ahorita encontrarán toda su información. No se estén volviendo locos, que les prometo antes de irnos se las damos. Ahora estábamos hablando un poco sobre los mitos y decíamos que este mito de que gracias a que no estuvimos, como tú lo decías, estamos hablando de déficit de atención. Para quienes le acaban de poner el canal sepan exactamente lo que estamos hablando. Y decíamos sobre mitos que no es culpa de las mamás. O no es culpa de que quizás la separación o el divorcio, sabes que eso, es que se separaron, se divorciaron y por eso el niño sufre de este tipo de cosas, ¿no? Otro mito que tú digas, no, por favor, no lo crean. Bueno, eso que acabas de mencionar, un divorcio, alguna situación extraña o que normalmente no pasa dentro de las familias puede generar que el comportamiento del niño o de la niña cambie y eso es completamente normal. Nosotros como psicólogos tenemos que indagar toda la historia clínica del paciente para poder saber si eso desembocó la conducta. Posiblemente pudiera tener todos los signos de que el niño tiene déficit de atención, pero nos damos cuenta que los papás se divorciaron hace 6 meses. Entonces eso nos genera que el niño está teniendo un comportamiento pues por tristeza, por alguna ansiedad o depresión y entonces tacharíamos completamente que fuera un déficit de atención, puesto que tendríamos que ver que eso fuera más de 1 año y que no tuviera algún acontecimiento externo o realmente muy grave dentro de la familia que le generó. Entonces, hay que tomar en cuenta eso de que por alguna circunstancia que haya pasado, una violación, divorcio, eso no va a generar un déficit de atención. Okay, ahora te quiero preguntar algo porque entre amigas y conversaciones que hemos tenido, bueno, que de repente me siento a conversar con mis amigas, dicen que, no quiero llevar a mi hijo a que lo examine un psicólogo, por ejemplo. Tengo sospechas de que tiene déficit de atención o que tiene algún otro problema, alguna otra enfermedad mental, pero no lo quiero llevar porque seguro lo van a medicar. Lo van a mandar con un psiquiatra, lo van a medicar y eso es terrible y tal. O sea, no siempre van medicados, ¿no? Claro que no en todos los casos. De hecho, la mayoría de las veces solamente con psicoterapia se puede hacer, porque nosotros como psicólogos damos a los niños todas las habilidades y los conocimientos para en ese momento poderlo afrontar y para poder seguir en las siguientes etapas como preadolescente, adolescente y adulto. La única manera en la que nosotros podríamos recomendar medicarlo es cuando el niño realmente tiene comportamientos que pudiera poner en riesgo su vida hasta de las demás personas, entonces es cuando nosotros decidiríamos que el niño fuera medicado. Oye, con déficit de atención, ¿sí ha habido casos? ¿Has tenido casos en donde sí pueda ser que los tienen que medicar porque está corriendo peligro su vida? ¿Sí? Claro que sí, inclusive de la maestra y de sus demás amiguitos, porque llegan a ponerse tan agresivos que inclusive llegan a atacar a los padres de familia o a cualquier persona porque se puede decir que les dan una especie de ataques. No todos los casos, estamos hablando de casos muy graves, pero sí, entonces es muy importante. Pero también hay que buscar los tipos de efectos secundarios que esto podría tener. Entonces se tiene que hacer diferentes estudios del cerebro para poder tomar la decisión si los neurotransmisores se necesitan mediante medicamento o solamente con psicoterapia. Perfecto. Ahora sí, para darles paz a todos los que nos están viendo, dales toda tu información, en dónde te encuentran y cómo es que se pueden comunicar contigo. Claro, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre me pueden encontrar como psicóloga Gina Ángel. Mi página de Facebook es Psychology and Active y prácticamente ahí estoy subiendo constantes videos, constantes tips, si quieren alguna cita, algún consejo, ahí estoy para los que gusten y también en mi teléfono 587-436-1386. Okay, ahí tienen toda la información. Les aconsejo que la sigan en Facebook porque sube videos cortos que son muy divertidos porque son cortos y la gente así se engancha y no te tienes que esperar media hora o 40 minutos a que diga el punto, sino que están muy divertidos y los pueden compartir. Métanse, pregúntenle, coméntenle quizás experiencias que ustedes han tenido y demás. Y bueno, muchísimas gracias, Gina. Gracias a ti, Nash, gracias a ti y recuerden, síganla y siempre estén informados, no prevean que las cosas van a salir mal, al contrario, hay que ver la vida muy positiva. Exactamente, oigan, y recordándoles a todos que nos sigan a través de redes sociales como Nash Productions, en donde pueden encontrar un montón de información y sobre todo en Instagram porque compartimos historia y ahí les comparto todo lo que no me atrevo a compartir en televisión y en radio, bueno, ahí lo encuentran. Así que no se lo pierdan y muchísimas gracias de nuevo, Gina, nos vemos pronto. Gracias a ustedes, hasta luego.
independientemente de donde estés, ay, estoy en el súper y me está dando mucha vergüenza, o estoy con visita y mejor realmente sí le voy a dar lo que él quiere. Estamos en una fiesta. Estamos en una fiesta o en algo muy elegante, entonces bueno, está bien, voy a ceder. No. ¿Por qué? Porque entonces el niño ya ve completamente la incongruencia y dice, ah, ok, entonces cuando hago esto en algún lugar donde a mi mamá le da pena, pues lo va a hacer. O después va a hacer unos chantajes peores, entonces lo importante es no ceder. El tercer paso es cambiarlo de lugar. ¿Qué significa? Bueno, cuando ya el berrinche haya bajado, hay que irnos a un lugar privado y donde el niño no se sienta visto por otras personas, sentarlo, agacharnos a su nivel, ponernos al nivel que esté el niño, al mismo nivel de ojos y hablar con él. Entonces, irnos a otro lugar significa que no puedo hablar con él en el mismo supermercado, ni en el mismo cuarto, ni en la misma fiesta. Entonces, salirnos a algún lado donde nadie los vea y él siente esa privacidad para que él nos pueda tener toda la atención posible. El cuarto punto es explicar con un lenguaje sencillo, y ahí es donde ya podemos nosotros demostrar ese cariño y amor que le tenemos para que el niño comprenda que esa atención que le vamos a dar solamente es cuando él se está comportando de manera respetuosa y educada ante realmente la persona adulta que le estaba pidiendo algún comportamiento. Y por último, el número 5 es mantener la calma, Nash. Mantener la calma porque, bueno, no hay que sentirnos como que frustrados o enojados o gritar o ponernos al mismo nivel que el niño, porque aquí somos los adultos, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante mantenernos firmes y hacer estos 5 pasos, y van a ver que el niño va a entender, realmente va a aprender, y nosotros vamos a poder disfrutar más el tiempo con otras personas sin que él haga esta clase de comportamientos.